con la paz del Señor. Muy contento, muy feliz de estar todavía aquí, ¿no es cierto? Compartiendo este quinto congreso que ha sido algo maravilloso. Podemos notar la unidad de la iglesia y podemos también demostrar que cuando nos unimos entre todos podemos hacer posible fiestas como esta, ¿no es cierto? Que Dios bendiga a todos los hermanos, al pastor. Y bueno, no es que todos digamos lo mismo, sino lo que pasa es que todos sentimos lo mismo. Estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho. Y bueno, agradezco al hermano pastor Víctor Alegre, al pastor Luis Ledesma, también a nuestros queridos hermanos del ministerio, a todos en general, que Dios les bendiga y les recompense el esfuerzo que han hecho, y le agradecemos la invitación, la gentil invitación que nos han extendido, nos han hecho muy felices. Estábamos, como dijo mi esposa, atravesando algunos problemitas, pero esto nos ha hecho muy bien a nosotros, ¿eh? Venimos como, nos vamos muy bendecidos y fortalecidos con el Señor. Quiero agradecer de una manera especial a nuestra hermana Miriam, a su esposo Eduardo Vázquez, por la gentil, a los que podemos decir, nos han hospedado en su hogar, y realmente ha sido maravilloso compartir estos días con ellos, con sus 3 hijitas, y bueno, escuchar, conversar y hablar las bendiciones que Dios ha traído a nuestras vidas. Y muy lindo lo que hemos pasado en su hogar, hemos estado realmente muy bien atendidos, como nuestro hermano Pablo y la hermana Clide, también el hogar del hermano Rubén, ¿no es cierto?, han sido muy bien atendidos. Y bueno, eso indica que estaremos de vuelta por acá si Dios así lo permite, ¿no es cierto? Quería decirle que el Señor también me habló a mí en mi corazón esta mañana, como a todos. La palabra también es para el que predica, ¿no? Para todos, primeramente para el que predica. Y bueno, quería decirle que muchas veces nosotros no entendemos. Nos decía la palabra una cruz con propósito, y a veces no comprendemos y pensamos que no merecemos padecer o pasar esas situaciones que no comprendemos, y la vida nos golpea con esas cosas. Pero cuando nosotros nos examinamos y sabemos que no hicimos nada malo, no estamos en pecado, no estamos en falta delante de Dios, entendemos que si esto vino será porque Dios lo ha permitido, y es una cruz con propósito. Y Dios siempre envía, como a Simón de Cirene, dice que no vinieron a ayudarle a los 2 ladrones que salían también de la ciudad de Jerusalén para ser crucificados con la cruz al hombro, y sin embargo vino un hombre de una aldea de Cirene y que se llamaba Simón, y él le ayudó a Jesús a llevar la cruz. Y cuando estés pasando y llevando una cruz con propósito, y sienta que ya no tiene más fuerza, sienta que tus fuerzas se agotaron y que ya te sientes rendido y cansado, Dios enviará a alguien que te ayude a llevar esa cruz. Dios enviará a alguien, una persona que traiga, aunque sea de mucha distancia, una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra de estímulo, que Dios use a esa persona como usó a Simón para traerle alivio, aleluya, al alma y al corazón. Por eso, aleluya, en esta mañana hemos disfrutado. ¿Cuánto da gloria al Señor? Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Y bueno, también gloria a Dios, como escuchábamos de ese hombre, esto sucedió en Colombia, ese hombre que perdió el trabajo, a uno lo echaron por vago, por zángano, y al otro porque recortaban el personal. Pero Dios le dio que él pueda poner su empresa, y su antiguo jefe era su empleado, y él lo llamaba: Don Augusto, sírvanos 2 cafés para mí, para mi hermano, aquel que antes lo mandaba a él, porque Dios lo sacó de ese lugar porque tenía un propósito más grande para él, aleluya, bendecirlo y usarlo. Por eso, ¿cuánto de hoy a partir de ahora van a entender que lo que te está pasando, si es el propósito de Dios, Dios tiene algo mejor para ti? Se secarán las lágrimas, pasará ese dolor, pero Dios tiene algo mucho mejor para tu vida, aleluya. ¿Cuántos reciben esta palabra? ¿Cuántos levantan la mano al cielo? La gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Bueno, me llevo los saludos de la iglesia, de todos ustedes, para el pastor Vera y para todos los hermanos donde estamos pastoreando la iglesia. Ya voy a llevar mi saludo. Y bueno, estaba muy entusiasmado, a punto de viajar otro vehículo más con nosotros, y a último momento, bueno, no pudieron hacerlo porque hay una mamá hay un matrimonio que quería venir con nosotros más, y ahí se iban a colar otros hermanos porque era una combi, una cangú, una camioneta. Y bueno, pero estaba enferma la mamá del hermano Gustavo, que es el que maneja la camioneta, y no pudieron hacerlo. Pero ya vamos a realizar la próxima vez, venir con más hermanos, porque tenemos que cuidar esta comunión que existe entre nosotros, esta confraternidad, esta amistad tan linda
que Dios ha puesto entre nosotros. Vamos a ir a una palabra, gloria a Dios, que Dios puso en mi corazón. Y decía nuestra hermanita, ¿cómo es el nombre? María. Que recibamos la palabra, aunque a veces sea dura, decía, ¿no? Gloria a Dios. Y porque Dios nos habla de diferentes maneras. Gracias a Dios. Y sabio el hombre que puede entender, oír y discernir la palabra de Dios. Gracias, Señor. Tenemos en esta tarde para meditar una palabra de advertencia. Una palabra de advertencia. Y esto nos va a enseñar, especialmente un poquito a los jóvenes, a que cada persona tiene que tener un encuentro personal con Dios. Aunque seas amigo del pastor, aunque seas hijo o hija del pastor, lo que Dios trata es personalmente con cada uno. Y cada uno de nosotros tiene que tener un encuentro personal con Dios. Y esta palabra, que es una palabra un poquito de advertencia, se llama, acuérdese el título, si no se acuerda mañana dónde leyó el pastor Herrera, acuérdese del título que dice: ¿cómo vine a parar acá? Así, ¿se va a acordar? ¿Cómo vine a parar acá? Esa pregunta que se hace un hombre que está en la Biblia, y también hoy en la actualidad miles y miles de cristianos se hacen esa pregunta: ¿cómo vine a parar acá? Bueno, ya tenemos el título, ¿no es cierto? Vamos por la palabra. Vamos al libro de Génesis, gloria a Dios. Y como yo decía esta mañana, el culto lo hacemos entre todos. Nadie tiene que distraerse, nadie tiene que estar mirando para otro lado, sino todos atendiendo, comiendo, y cuando sienta la presencia del Señor, que Dios le está hablando, levante su mano y déle la gloria a Dios. Porque todo lo que hacemos nosotros es para gloria de Dios. Él es digno de toda gloria, de toda honra, Él se merece toda la alabanza. Vamos a encontrar este comentario de la palabra en el libro de Génesis, capítulo 19. Capítulo 19 de Génesis, esta palabra de advertencia. Ya nos acomodamos bien con la Biblia para leer. Y damos lectura, capítulo 19 de Génesis. Vamos al versículo 19 y al versículo 30. Ahora sí lo voy a pedir un molestar, que nos pongamos un momentito de pie. Así honramos y reverenciamos la palabra del Señor. Presta atención, esta palabra es muy linda si la podemos atesorar en nuestros corazones. Gracias a Dios. Dice así Génesis 19, versículo 30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche. Y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Amén a la palabra del Señor. Amén. Elevamos una oración todos juntos, aleluya.
Levantamos nuestra mano para orar, para pedir que sea Dios quien nos hable en esta tarde. Amado Padre Celestial, estamos reunidos en tu nombre para darte la gloria, para darte la honra. Tu presencia maravillosa está aquí para alentar, para consolar, para hablar. Señor, llévate la angustia, llévate la tristeza, saca toda aflicción, toda preocupación, todo dolor, que se rompan las cadenas de opresión, de atadura. Queremos oír tu palabra en esta noche, que nos habla, que nos advierte. Señor, te rogamos que decidas tú hablarnos. Padre, toma el dominio y el control de este mensaje, Padre. Glorifícate, sana, liberta y bendice, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hay poder en Jesucristo para sanar, para bautizar, para levantar el ánimo, para levantar la autoestima, para llenar de su gracia. En el nombre poderoso de Jesús tomamos autoridad en tu nombre. Reprendemos todo espíritu contrario, toda distracción y todo aquello que no alaba tu nombre, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y a su nombre. Tomen asiento, por favor, mis hermanos. Gracias a Dios. ¿Cómo vine a parar acá? Uno hubiera preferido que la Biblia hablara de Abraham solamente, Gloria a Dios. pero la Biblia también habla de Lot. Lot caminó paralelo a Abraham. Abraham es un concepto, un estilo de vida totalmente contrario, y Lot es todo lo contrario Amén. al modo, al sistema, a la manera de vivir de Abraham, a la manera que Abraham se mueve. La Biblia gasta 3 o 4 capítulos para hablar de un hombre que se llamaba Lot, para hablar de un hombre que se pasó la vida cometiendo errores y que nunca entendió el propósito de Dios para su vida. Y la ironía de Lot es que después de andar con un hombre ungido, después de andar con un hombre de fe, termina fracasado en una cueva, termina en la ruina. Y este es el primer principio que hoy tenemos para observar nosotros aquí como iglesia. Puedes ir a una iglesia grande, puedes tener un pastor famoso, ser pariente o amigo de un hombre de fe, andar al lado de hombres que puedan manifestar la gloria de Dios en su caminar, y terminar en el lugar equivocado. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque el Evangelio es algo personal. Dios trata con cada uno de una manera personal. No es el Evangelio por contagio, no es por herencia, no es por estar cerca o por tener algún amigo o una palanca, un conocido delante de Dios, sino que el Evangelio es algo personal. Dios trata personalmente con cada uno. Amén. Y es por tener un verdadero encuentro con Dios. Y eso es lo que anhela y desea cada pastor, que cada joven de la iglesia tenga él su encuentro personal con Dios, para que su vida sea cambiada y transformada. ¿Cuánto van entendiendo hasta allí? Y la ironía de mucha gente es que después de estar en la iglesia, después de haber oído palabras de Dios, después de tener promesas de Dios para su vida y muchas oportunidades que desperdiciaron, terminaron en lugares equivocados. Lot es una advertencia de lo que no debemos hacer. Dios tenía promesa para Lot, Dios tenía palabras para Lot, pero él nunca se alineó con la palabra de Dios. Él siempre caminó a contramano de la palabra de Dios, de los preceptos, de los conceptos de Dios, de los mandamientos de Dios. Él siempre iba a contramano. Hay gente que va por la vida
desperdiciando oportunidades que Dios le da. Usted conoce a muchos. Hay gente que va por la vida desperdiciando las oportunidades y que viven a contramano del plan de Dios, con relaciones equivocadas, con amistades equivocadas, con conceptos e ideas equivocados. Y Dios no quiere eso para ninguno de nosotros en esta tarde. Gloria a Dios. ¿Cuántos van comprendiendo la palabra? Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Y Dios quiere aprovechar todo el potencial humano que hay en ti y en mí para su gloria, para beneficio de la iglesia, para el beneficio de su reino. Y a veces hay gente que funciona contra los principios de Dios. Y te das cuenta que así no funciona, porque los errores y las equivocaciones te llevaron a entender de que si uno no se alinea con la palabra, si uno no vive el evangelio que se le predican, si uno no lo pone por obra, no lo practica, de nada sirve. De nada sirve. Amén. Gloria a Dios. Lot caminó con un hombre de fe. Abraham era amigo de Dios y padre de la fe. Y Lot tuvo el privilegio de ver en vivo y en directo el poder de Dios. Pero nunca él se alineó con la palabra. Él nunca vivió como Abraham vivía. Aleluya. ¿Sabe? Lot caminó con un hombre ungido. Decíamos, viendo funcionar en vivo y en directo el poder de Dios. Y yo a veces me he preguntado, ¿cómo es posible, después de lo que Lot vivió al lado de Abraham? Y pensaba en las preguntas que Lot nunca se hizo, las preguntas que Lot nunca él se hizo. Por ejemplo, Lot nunca se preguntó, ¿cuál es el secreto para la bendición? ¿Por qué Dios bendice a mi tío? Lot era sobrino de Abraham y vivían juntos. ¿Por qué Dios bendice a mi tío? Lot nunca se preguntó, ¿cuál es el secreto para la bendición? ¿Qué es lo que hace mi tío? ¿Cuál es la razón de los sacrificios que él ofrece? ¿Por qué Dios le habla a él y por qué él habla con Dios? Porque él nunca se preguntó por qué esa relación entre Dios y Abraham. Vivió cerca, pero nunca fue afectado por la vida de Abraham. Por eso vivió equivocado. A veces deberías preguntarte, cuando veas que alguien está siendo usado por Dios, cuando veas la fe funcionando, cuando veas logro, cuando veas que la cosa es real, cuando veas que alguien está saliendo de la nada al propósito de Dios, cuando veas a una persona llegar a la iglesia que juntó los pedazos de su vida y se vino para la iglesia y en poco tiempo Dios lo empezó a bendecir, lo empezó a usar, deberías preguntarte, ¿cuál es el secreto para la bendición? ¿Dónde está el secreto para la bendición? Gloria a Dios. Cuando veas que llega una persona a la iglesia acabado, aniquilado, enfermo, endeudado, y en 2 años está sanado, está restaurado, sirviendo a Dios y prosperado, porque él tuvo un encuentro personal con Dios y Dios lo empezó a bendecir. Y en esta tarde todos queremos tener un encuentro personal con Dios. Todos queremos que Dios nos empiece a bendecir, nos empiece a libertar, pero tenemos que tener un encuentro personal con Dios. ¿Cuál es el secreto para la bendición? Nunca se preguntó Lot. Debes averiguar cómo se llega al éxito con Dios, cómo se logran cosas con Dios. Debes averiguarlo, debes preguntarlo y también vivirlo. Eran 2 estilos de vida diferentes. Eran 2 estilos de vida diferentes. Donde Abraham llegaba, antes de armar su tienda, antes de armar la carpita donde él iba a vivir, donde iba a alojarse, lo primero que hacía era ofrecer un sacrificio. Levantaba un altar y allí ofrecía un sacrificio. Así hacía Abraham, donde él llegaba, lo primero que hacía era ofrecer un holocausto. Ordenaba, organizaba un altar, levantaba un altar y allí adoraba a Dios. Y después recién armaba su carpa, su tienda. Eran 2 estilos de vida diferentes. En cambio, donde Lot llegaba, lo primero que hacía era Lot mirar y buscar dónde estaba la ventaja económica, dónde estaba la ventaja personal.
así vivía. ¿Dónde estaba el beneficio personal para él? Eran dos estilos de vida diferentes. Y sabe una cosa, que en este tiempo en el Evangelio hay hombres como Abraham que alaban, que sirven, que adoran a Dios, que su corazón está puesto en las cosas de Dios. Pero también hay que decirlo, hay hombres como Lot, hay hombres también como Lot, hay cristianos también como Lot. En el Evangelio también hay creyentes así. Hermano, que Dios nos alcance gracia. ¿Cuánto la gloria a Dios? También hay creyentes como Abraham, pero también hay creyentes como Lot. Creyentes como Lot son aquellos creyentes sin sacrificio. Abraham ofrecía sacrificio. Lot buscaba la ventaja económica. ¿Dónde está el beneficio económico? Así hay creyentes como Lot, creyentes sin sacrificio, creyentes sin adoración, creyentes sin entrega, creyentes sin esfuerzo, creyentes cómodos, que no están dispuestos a sacrificar nada por Dios. Por eso en esta noche el Señor te habla. ¿Cuántos quieren ser creyentes como Abraham? Levanta tu mano al cielo, dale gloria al Señor. ¿Cuántos sienten la presencia del Señor en esta noche? Levanta tu mano, dale gloria a Dios, dale gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios bendiga en esta tarde a la iglesia. Esos creyentes como Abraham alcanzan el éxito con Dios, son usados en el Evangelio y logran cosas con Dios. Lot caminó al lado de un hombre ungido, pero no aprendió nada. Lot caminó al lado de un hombre ungido, de un hombre bendecido, pero él no aprendió nada. Hay muchos casos así en la Biblia, para ejemplo nuestro. La Biblia habla de un hombre que se llamaba Giesi. Él era el ayudante de Eliseo, del profeta Eliseo. Era el ayudante del siervo de Dios Eliseo, uno de los profetas más ilustres que encontramos en la Biblia. Eliseo, un hombre ungido, un profeta donde fluía el poder de Dios. Aún después de muerto, los huesos de Eliseo fueron tirados en un pozo, y después del tiempo tiraron un hombre muerto arriba de esos huesos, y cuando el muerto tocó los huesos de Eliseo se levantó y resucitó, porque Eliseo era un hombre que podía revelar y mostrar el poder de Dios en su vida, el poder de Dios actuando en la vida de él. Un día hizo flotar un hacha, un día le hizo sanar la lepra al general Naamán, un día hizo resucitar a un niño que le había muerto. Un hombre del poder de Dios se manifestaba en él. Y Giesi era su ayudante, Giesi era su auxiliar. Y viendo el poder de Dios funcionar, Giesi terminó leproso. Giesi terminó leproso. Viendo todo eso, caminando al lado de un hombre de Dios, terminó en el lugar equivocado. Dice la Biblia que Judas caminó más de 3 años con el Señor. Judas estaba en la barca, él vio milagros. Judas estaba en la barca cuando Jesús vino caminando sobre las olas. Judas estuvo en Betania cuando Jesús resucita a Lázaro, un muerto que hacía 4 días que estaba muerto. Cuando Jesús lo llama, Lázaro sale de la tumba, de la cueva. Él vio en vivo y en directo esos milagros, esa maravilla, el poder de Dios obrando. Él pudo ver cuando Jesús con unos panes y unos peces hace da de comer a más de 5.000 personas. Él fue testigo presencial de esos milagros más grandes que se puedan registrar en las Escrituras. Él vio cuando Jesús, con 2 pancitos y 5 peces, alimenta a más de 5.000 personas hambrientas. Pero sin embargo, Judas terminó ahorcado. Judas terminó siendo ahorcado. A veces nos preguntamos, ¿suceden estas cosas? Sí. A pesar de caminar al lado del hombre ungido, Lot termina en el lugar equivocado. A veces yo me planteo algunas preguntas. Y lo primero es que el milagro, la gente que vive de milagro y no de la palabra, no de un encuentro con Dios, se emociona en el momento. Se emociona en el momento. Pero el milagro no tiene longevidad. El milagro no tiene un efecto a largo plazo sobre su vida. ¿Sabe que Israel vio el mar abierto, el mar rojo abierto? Vio caer el maná cada mañana. Y esa misma generación se rebelaron contra Dios.
A pesar de lo que recibieron, a pesar del alimento, de lo que fueron alimentados, ellos se rebelaron en el desierto contra Moisés y se rebelaron contra Dios. Por eso dice el libro de los Hebreos: por 40 años vieron mis obras, por 40 años vieron mis obras, pero no entendieron mi propósito. No entendieron mi propósito. ¿Cuánto levantan la mano al cielo? Gloria a Dios. Recibe la palabra en esta noche. Recibe la palabra. Recibe la palabra. Recibe la palabra en tu corazón. Dios te está hablando. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué podemos decir de Coré? Coré también fue un sacerdote. Vivió al lado de Moisés. Moisés, uno de los hombres más grandes de Israel. Un hombre extraordinario como Moisés. Un caudillo, estadista, pastor, profeta. Escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Y Coré estuvo cerca de él, viendo milagros tras milagros. Y sin embargo termina siendo tragado por la tierra. A Coré lo tragó la tierra, porque un día se rebela contra Moisés. Por eso, aleluya, esta palabra nos tiene que hacer pensar. No es solamente por estar cerca. En cada culto, cada día, tú que has venido a la iglesia, dile: Señor, yo quiero tener un encuentro personal contigo. Yo quiero tener un encuentro personal contigo. Quiero conocerte, quiero servirte, quiero agradarte y quiero que tú me uses para la gloria de tu nombre. ¿Cuánto levanta la mano al cielo de gloria a Dios? ¿Cuánto levanta la mano de gloria al Señor? Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios en esta tarde. Alabado sea el nombre del Señor. Demas fue un discípulo del apóstol Pablo. Demas fue parte del ministerio de Pablo. Y Demas dice que fue a predicar con él en los viajes misioneros. Hasta dice que llegó a Roma. Y a pesar de que estuvo junto a un hombre como Pablo, a quien Dios le reveló la doctrina de la iglesia, Pablo escribe más de la mitad del Nuevo Testamento. Esas cartas doctrinales, esas cartas pastorales. Un hombre ungido. Él escribe más de la mitad del Nuevo Testamento, como decíamos, aleluya. Y dice la palabra que Demas, a pesar de que caminó con él, terminó yéndose al mundo. Dice que termina Demas yéndose al mundo. Mis hermanos, la Biblia dice, aleluya, no sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. Sabe que mucho fracaso, mucha gente ha quedado tirado en un costado del camino, en este camino del Evangelio, porque no entendieron el propósito de Dios para su vida. Por eso hoy, aleluya, recibe esta palabra de parte del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús de Nazaret. Preste atención. Preste mucha atención a esta última parte. Lot tuvo 3 oportunidades para tener una vida bendecida. Lot tuvo 3 oportunidades que vamos a enumerar ahora para que él no terminara de la manera que terminó. Porque Dios amaba a Lot. La primera oportunidad, cuando ellos se separaron, porque los pastores peleaban por el territorio, por el terreno, por el pasto, por el agua. Los pastores de Abraham con los pastores de Lot. Cuando se separaron, Lot tendría que haberse arrodillado delante de su tío y haberle rogado. Él tendría que haberle dicho: tío, por favor, arreglemos esto. Yo no merezco nada. Estoy aquí a tu lado y tú eres el hombre bendecido. Yo vivo al lado tuyo y me chorrea la bendición. Me chorrea la bendición porque estoy al lado de un hombre ungido. Él tendría que haberle dicho: tío, arreglemos esta situación. Tú eres el hombre elegido por Dios. Tú eres el hombre ungido. Tú eres mi cobertura, tío. Tú eres mi cobertura. Tú eres la persona por la cual estoy siendo bendecido. Él tendría que haber dicho: no me eches de tu lado. Pero Lot no lo hizo. Lot no lo hizo. La segunda oportunidad, cuando unos reyes se llevan cautivo a Lot y a su familia de donde vivía en Sodoma, Abraham fue
con 318 criados en su casa, 318 criados nacidos en su casa, fue Abraham y dice que fue y lo rescató. Fue y lo rescató. No tendría que haber dicho, tío, me arrepiento de la decisión equivocada que tomé. Sin ti, tío, la cosa no va a funcionar. Si tú no estás, la cosa no va a funcionar. Porque tú eres el hombre que Dios eligió.